Xiomara, ¿nos dirige en oración, por favor? Thank you. Gracias, Padre, por la obediencia. Gracias, Padre Santo, te damos por esta noche, Padre, por este gran día también que nos regalaste, Señor, con la bendición de que nos hemos despertado, porque a ti te plació hoy regalarnos un día más, Padre Santo. Te damos gracias por cada uno de los visitantes de este día, Padre. Te damos gracias por los que no vinieron, porque solamente tú conoces su condición. ¿Por qué, Padre? Te damos gracias por el ángel de esta casa y su familia, Señor amado. Te damos gracias por esa enseñanza que hoy traes, Padre Santísimo, para seguir dándonos mejor sabiduría, entendimiento, Padre, porque nos estás abriendo nuestros sentidos, Padre Santo, con esta clase. Nos estamos sintiendo que estamos aprendiendo cada vez más, Señor, sobre tu bendita y sagrada palabra, en esas bendiciones tan grandes que hay en esos libros, Padre. Es un sabor, un sazón de sabiduría, de entendimiento, Padre, y sobre todo amarnos nosotros mismos para poder amar a nuestro prójimo, Padre. Te damos gracias por todas las cosas que nos estás dando y por lo que nos vas a dar de antemano. Te damos gracias por lo que está por venir y por los proyectos que tienes con tu casa de restauración, Padre Santísimo. Te damos gracias por el ángel. Te damos gracias por el Espíritu Santo. Te damos gracias por todo lo que nos vas a traer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, quería dar un repaso porque el pastor, mira, ahí viene, que me lo pidió. Él quería, como la semana pasada hablamos de los libros apócrifos, sí, ¿verdad? Y nada más para dar un repaso de lo que hablamos la semana pasada. ¿Por qué se llaman los libros apócrifos? ¿Quién se recuerda? ¿Cuál era el significado de apócrifos? Porque aparte de la, no son escogidos, no son inspirados por Dios. Inspirados por Dios, exacto. O sea, no llegaron al canon porque no eran libros inspirados por el Espíritu Santo, pero apócrifo es, el significado es oculto o escondido. Escondido. Ajá. Entonces hablamos que la Biblia católica romana tiene mucho más libros que el Antiguo Testamento. ¿Nosotros cuántos tenemos en el Antiguo Testamento? 39, y ellos tienen 47. 47. Son 7 o 14 libros más, ¿verdad? Entonces dice que ellos tienen el Antiguo Testamento, tienen más libros, y estos son conocidos como los libros apócrifos o deuterocanónicos. Deuterocanónicos. Yes, ay, eso es un trabalengua. Pero lo que me gusta el significado es más corto, que significa que no fueron canonizados. ¿Ok? Entonces estos libros fueron escritos en el Antiguo Testamento y eran, ¿se recuerda cuáles eran los libros? De los apócrifos. Yo lo tengo escrito, ¿puedo leer? Díganos, para que el pastor vea que sí aprendimos. Dice que entre los libros apócrifos del Antiguo Testamento figuran el primer y segundo libro de Adán y Eva, el libro de los jubileos, la asunción de Moisés, primera, segunda y tercer libro de Enoc, el martirio de Isaac, los salmos de Salomón, el testamento de los 12 patriarcas, el oráculo y el Sarilino. Entonces vemos que hubieron muchos libros, ¿verdad?, que no eran inspirados. Y otra cosa que podemos comprobar a la luz de la Escritura es que el Nuevo Testamento complementa el Antiguo Testamento. Vimos a raíz de el tiempo que se escribieron cada uno de los libros del Antiguo Testamento, que hubo un lapso bastante largo en el tiempo que se escribió el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y que uno pueda ver que se complementan, o sea que verifican el Antiguo Testamento cuando el apócrifo, los libros apócrifos no se complementan.
no hay nada que valide su libro. Entonces vemos que otra vez que el Antiguo Testamento cita al Nuevo Testamento cita al Antiguo. La Iglesia Católica Romana oficialmente los añadieron en el Concilio de los Trento a mediados, dice, del 1500 después de Cristo. Ellos practican, ¿cuáles son las enseñanzas que practican ellos? Hablamos el budaísmo. No, la Iglesia Católica. Católica. El bautismo, la primera comunión. La primera comunión, pero algo que no hacemos nosotros. No, Pecado. Oraciones por los muertos. Adoración a los ángeles, ofrenda de limosna, expiación de pecado. Y también hablamos de la semana pasada que esto comenzó cuando se construyó la primera capilla católica romana, que se quedaron a mediados de esa capilla y no tenían fondos. Entonces ahí lo que hacían es que vendían los pecados, las confesiones. La confesión. Y por cierta cantidad yo hago que oramos y su ser querido que estaba en el purgatorio ahora va a llegar al cielo, ¿verdad? Entonces ellos inventaban tantas cosas y las personas de verdad confiaban. Y vemos que Martín Lutero estaba en contra de esas cosas. Él decía, pero espérate, esto no es lo que dice la palabra, esto no es lo que dice. ¿Y por qué él puede leerla y yo no la puedo leer? Entonces le damos gracias a Dios porque Dios, como yo digo, la palabra de Dios es un misterio, pero no es un misterio oculto. Él se hace revelar en su tiempo oportuno. Entonces, estaba leyendo entre la cronología del Nuevo Testamento, estaba leyendo, inclusive se dice que una de las cartas del apóstol Pablo es más antigua que aún el libro del Evangelio de Marcos. Y tengo que buscar dónde fue que lo leí, pero me parece que era la carta de los tesalonicenses. No estoy segura, todavía no lo ponga como en tinta permanente, que lo tengo que buscar, ¿ok? Entonces, varios libros no canónicos, no se dio una lista formal de los libros, pero la diferencia entre los dos tipos de libros eran obviamente evidente y ninguno de los libros prohibidos fue aceptado posteriormente como canónicos. Vemos aquí el Concilio de Hippo en el 393 declaró que los 27 libros del Nuevo Testamento eran canónicos. También en el Synod Carthage en el 397 declaró también en la iglesia solo debían leerse los libros canónicos y enumeró los 27 libros del Nuevo Testamento. Vemos el proceso, ¿verdad? Que pasaron como canónicos, como dice el pastor, es una regla de medir. Y vemos los diferentes concilios que ellos atravesaron y comprobaron que sí, eran libros espirituales. Y por eso esos libros apócrifos no llegaron, aunque algunos querían llegar también al Nuevo. El concilio de Carthage en el 419 reafirmó el canon existente. Así que antes de estos concilios, muchos líderes de la iglesia primitiva también enumeraron libros que se consideraban autorizados de su época. Hubo una inclusión ocasional de un libro que finalmente fue excluido o alguna pregunta sobre un libro que finalmente no fue incluido, pero no se sabe cómo se llamaba. Así fue que pude leer. Así que nosotros podemos aceptar por fe que el canon es correcto, o sea, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, porque pasaron por una autoridad, ¿verdad? La autoridad principal, ¿quién es? Dios.
Dios, ¿verdad? Porque eran libros inspirados. Entonces, aceptamos por fe que el canon es correcto, sin embargo, no es una fe ciega. La iglesia primitiva tenía ideas muy específicas sobre qué tipo de libros deberían incluirse en el canon, y los cristianos modernos pueden afirmar sus decisiones. Ciertamente estaban en mejor posición que nosotros para tomar esta determinación, por lo que parecía el colmo de la arrogancia de algunas personas acusarlos de errores, porque siempre hay quien dice que hay un error en la Biblia, pero él por número, creo que eran, ¿verdad, pastor? Algo así, que decían que había error, pero es por like numbers, porque era por cada letra, no sé cómo es. Okay, tenía. Ajá. Sí. No me recuerdo. Valor exacto. numérico, ¿no? Valor numérico, yeah. Pero era algo bien minute, you know. ¿De los libros cuáles eran esos? ¿Qué eran? Bueno, De lo que acabas de decir. los libros De los números. de cómo ellos determinaban los números Oh. por cada letra, creo que eran, no sé el equivalente. Entonces el Nuevo Testamento se divide en 5 secciones. Podemos ver los evangelios, que son ¿cuáles? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Amén. Luego vemos la historia, que es el libro de los Hechos, las epístolas paulinas, que son de Romanos a Filemón, la epístola general, que son de Hebreo a Judas, y la profecía, que es el Apocalipsis. Por eso vemos las divisiones. Entonces el Nuevo Testamento fue escrito, y dice que aproximadamente entre el año 45 después de Cristo y aproximadamente el año 95 después de Cristo, y aproximadamente, el año 95 después de Cristo, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, en koine, ¿qué se dice? Koine, que es un griego común y era la forma cotidiana de ellos, el lenguaje, en el primer siglo. Los evangelios nos dan 4 relatos diferentes, aunque no contradictorios. Vemos que eran los libros, que son los libros sinópticos, ¿verdad? Y podemos, cuando nosotros hablamos de los libros sinópticos, viene diciendo que cada cual narra su punto de vista. Hay muchas personas que a veces dicen, si uno ve un accidente, tú puedes narrar de lo que usted vio, y usted puede narrar de una manera y yo de otra manera, ¿verdad? Pero todos coinciden, porque hay mucho en estos libros evangélicos que narran que el nacimiento, la vida, los milagros, ¿qué más? ¿Qué otro ejemplo podemos hablar? Porque uno habla de la vida genealógica de la de Jesús, ¿verdad? Desde dónde viene, de la rama hasta dónde termina. El otro habla de ¿cómo se llama? De las oraciones que Jesús hace, y de los milagros, y de la vida de él, ¿verdad? Cada uno habló de diferente forma, pero todos en un solo sentir. Eso se ve en esos 4 evangelios. Y si vamos a recordarnos, desde un principio, cuando el pastor estaba dando las clases, si vamos a ver, es como que nos llevó por un camino. Así es que lo veo yo, porque primero hablamos de diferentes religiones, sí, y sus creencias, ¿verdad? Y comparamos entre nuestra doctrina y la doctrina de ellos, ¿verdad? Después tuvimos el lapso de tiempo en que se escribieron cada libro, ¿verdad? Después hablamos de los libros apócrifos. Se nos está abriendo el entendimiento a que no solamente creamos que yo creo la Biblia porque la creo, sino ahora podemos decir con fe por qué es que creemos la palabra de Dios. Amén. Porque hemos estudiado la contradictoria de otras religiones y sectas, y sabemos
de que el Señor vino, ¿verdad? Y murió por el pecado de la humanidad, y aquellos que lo aceptaron tienen vida eterna, y los que no, ¿verdad? No la van a tener. Y es como todo, algunos lo van a despreciar y otros lo van a aceptar, pero qué bonito es como entrar por ese caminito y uno llega hasta donde llegamos hoy, que estamos hablando de los libros que eran canonizados, como está los evangelios y las epístolas, ¿cómo es? Las profecías. Y después sé que el pastor también iba a hacer cuando se escribieron cada libro. Y qué bonito, porque de verdad es una clase intensa, un estudio intenso, pero también nos edifica. Amén. Porque cada vez estamos aprendiendo más y más, que solamente en un domingo uno puede escuchar la predicación, pero no tiene la oportunidad de hacer preguntas. Y estos estudios están abiertos para uno poder intercambiar y hacer preguntas. Amén. Entonces, los evangelios nos dan 4 relatos diferentes, aunque no contradictorios, del nacimiento, la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Los evangelios demuestran cómo Jesús fue el Mesías prometido del Antiguo Testamento y sienta las bases para la enseñanza del resto del Nuevo Testamento. El libro de los registra las obras de los apóstoles de Jesús, los hombres que Jesús envió al mundo para proclamar. Vemos cómo la iglesia comenzó con ¿cuánto? Con 12, ¿verdad? Y después cuando Él ascendió, dio la comisión, ir y hacer discípulos, ¿verdad? Les conviene que yo me vaya porque es que le voy a enviar el ayudador, que va a estar con nosotros, que es el Espíritu Santo. El Evangelio de Salvación que he hecho nos habla del comienzo de la iglesia y su rapidez, su rápido crecimiento en el primer siglo después de Cristo, y las epístolas paulinas escritas por el apóstol Pablo son cartas dirigidas a las iglesias específicas que brindan la doctrina cristiana oficial y la práctica que debe seguir esa doctrina. El pastor nos habló de la doctrina en la que nosotros, ¿verdad? La fe que nosotros tenemos. Hay doctrinas que hay personas de diferentes iglesias, ¿verdad? O hay discípulos de Cristo, hay de diferentes que tienen su manera, no digo doctrina, pero sí creen en el Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿verdad? Pero de que se sientan, de que se paran, son cosas simples, ¿verdad? Son, ¿cómo es que le quiero decir? Costumbres que traen, ¿verdad? Pero no denominaciones. Ajá, no cambien en nada la doctrina. La doctrina sigue igual, creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Entonces, las epístolas generales complementan las epístolas paulinas con enseñanzas y aplicaciones adicionales. Y luego tenemos el libro de Apocalipsis que profetiza los acontecimientos que sucederán. Qué bonita es la palabra de Dios, ¿verdad? Porque podemos ver, y nosotros, qué beneficiados estamos nosotros. Esta generación es bendecida con todo lo que está sucediendo, con toda la guerra, con toda la maldad, con todo, somos bendecidos, porque en el tiempo de antes ellos no tenían esta palabra. Ellos no la tenían. Nosotros podemos leerla y podemos ver lo que sucede y lo que va a suceder. Y vemos que al final, ¿sabes qué? Con todo lo que sucede, vamos a ganar. Amén. Porque vendrá el Señor por nosotros y vamos a tener eternidad con Él. Entonces, el estudio del Nuevo Testamento es un estudio, podríamos decir, gratificante.
El Nuevo Testamento nos habla otra vez de la muerte de Jesús en la cruz por nosotros y el cual debería ser nuestra respuesta a su muerte. ¿Cuál es nuestra respuesta a la muerte de Jesús? Que sabemos que Él llevó todos nuestros pecados, toda nuestra dolencia, todo lo que hemos... no hay nada que nosotros hayamos pasado que no lo pasó el Señor. Él fue vituperado, fue maltratado, golpeado, fue despreciado, fue, humillado, escupido. ¿Ah? Escupido, de Sí. todo. Y a veces nosotros si nos miran mal ya no le queremos hablar a nadie, ¿no? Ya no me saludó, no la quiero ni ver, ¿verdad? La borran el Facebook. Y nosotros vemos, de verdad, cuando yo pienso, cuando el Señor dejó su trono, que a veces me cierro los ojos y me lo imagino, que Él dejó su trono, su reino, para venir aquí a morir como hombre, cumplir, porque Él no rompió ninguna ley, Él la complementó y la cumplió, todas. Él solamente hizo la promesa que el Padre le indicó que iba a hacer a la tierra. Exacto, ese amor que yo digo, wow, cuando alguien me ama a mí, yo digo, ay, qué bonito que me quiere, how nice, oh, she likes me, she loves me, y uno le siente el butterfly, pero no hay nada comparado con el amor de Cristo. No. Es que yo digo, es que es, del este al oeste nunca se encuentran, eso es infinito, it's like so, like my mind, mi mente a veces no puede entender o comprender, pero yo digo gracias papá, porque me ama, y es tan bonito uno sentir ese amor, que no importa lo que uno haga, uno puede venir ante el Padre en el nombre de Jesús y Él nos perdona. Porque la palabra dice que tenemos a advocate, abogado, que nos defiende. Quería hacer esta enseñanza un poco corta, porque quiero que el pastor también agregue. Yeah. No, pues a veces cuando yo comienzo, él le da más ánimo. Entonces yo nada más le pongo un poquito de chispa y él continúa. Prende el fuego y después ya. Yeah. Ya la llama no la quiere apagar. No, Amén. ¿Quiere pasar adelante, pastor, para que así agregue? Sí, Ande. gracias a Dios. Mire. Y sabe que gracias hermano, pues estaba viendo porque habíamos preparado unos estudios también sobre las definiciones de lo que es el canon, ¿verdad? Yeah. Comenzando, aunque la otra clase la vamos a continuar ya con desarrollar otra vez las fechas en el cual fue escrita la Biblia. Yeah. Pero quiero darles nada más algo un poquito, déjenme ver, lo que pasa es que el iPad había pasado toda la información y creo que ya quedó aquí. Un segundito. Ya ni lo veo, hermano. Un segundito, perdón. Que la hermana estaba hablando sobre los evangelios sinópticos, ¿también se acuerdan? Uh-huh. Y quiero dar un poquito de definición de eso y entrar un poquito de lo del canon para describir un poquito. Sí. Pero fíjense, mire, como un ejemplo, un libro sinóptico, creo que lo paso acá. Está alto. Sí, está un poquito. No, está bien. Fíjese, libro sinóptico. El origen del término sinóptico proviene de las raíces griegas, que es junto, que es sin, se escribe S-A-Y-N y significa junto, y viene de opsis, que significa ver. Entonces, la palabra sinóptico significa ver junto, ver junto. La palabra sinóptico indica que los contenidos de estos tres evangelios, porque ¿sabe cuáles fueron los evangelios sinópticos? Ya lo mencionó mi hermana Didi. ¿Cuáles fueron los evangelios sinópticos? ¿Cuáles son? Sí. Los primeros 3 libros de la Biblia, que viene siendo del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos y Lucas. Entonces, la palabra sinóptico indica que los contenidos de estos 3 evangelios pueden disponerse para ser vistos juntos, ya sea si usted los pone en columnas verticales o paralelas,
o en un sentido horizontal, usted puede comparar los 3 evangelios y la mayoría de sus relatos son muy similares. El único que tiene una perspectiva totalmente diferente es el Evangelio de Juan. Entonces por eso son considerados los primeros 3 evangelios como libros sinópticos, que los puedes comparar. ¿El de Juan no, entonces? ¿Cómo? El de Juan no es considerado libro sinóptico, porque tiene otra perspectiva diferente de los relatos del Señor. Entonces se les llama, fíjese, evangelio sinóptico a los primeros 3 evangelios, porque representa la misma perspectiva general de la vida y predicación de Jesús. Narran casi los mismos hechos. Los 3 evangelios narran casi los mismos hechos que Mateo, Marcos y Lucas, y sus narraciones son similares. Ahora, para repasar un poquito lo que es la definición de sinóptico, diremos que relata la vida de Cristo desde un punto de vista común. Ahora, si veamos nosotros, cada uno presenta al Señor desde un punto, aunque sea de un punto de vista particular, pero en la fotografía de como decía mi hermana, poniéndolo un ejemplo, si sucede un accidente y hay 3 testigos, cada uno va a dar su propia perspectiva, pero la perspectiva que dieron, ¿verdad? En este caso, los primeros 3 evangelios es muy similar. Ahora, fíjese, el evangelio de Mateo lo presenta como rey a los judíos, el evangelio de Mateo, y probablemente Mateo haya escrito en su evangelio para preservar el testimonio de los testigos oculares, ¿verdad? Más o menos la perspectiva de Mateo. El segundo, que es el evangelio de Marcos, ¿verdad? Este evangelio, habla sobre Jesús y propone su tema en el primer versículo, donde dice el evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. O sea, desde el primer versículo empieza a dar su perspectiva, ¿verdad?, de lo que va a hacer el mensaje del evangelio de Marcos. Dice, y pone mucho énfasis en la vida del Hijo de Dios. Entonces usted va a ver, Mateo representa a Jesús como el rey de los judíos. Marcos habla de que Jesús es el Hijo de Dios, y eso es algo que se me hace tremendo y maravilloso en lo que es en los evangelios, porque aunque cada uno tiene su propia perspectiva de dar a conocer el evangelio, ¿sí me explico? O sea, en sus propósitos de lo que quieren hablar o hacer mención de él, o sea, cómo entre ellos aún así, o sea, se enlazan sin contradecirse uno al otro. Entonces, ahora veamos el otro evangelio, como el evangelio de Lucas. Escribió su evangelio a los gentiles para proporcionar un relato completo y preciso acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba. O sea, tienen como un propósito cada evangelio, ¿verdad?, hacia algo, pero entre ellos, o sea, la mayoría de sus relatos son similares y no se contradicen. Y sabe, sí, no. Me recordó que el libro de Mateo, dicen que él era bien preciso escribiendo también, porque era tax person. Y como una persona que hace taxes, tenía que estar bien preciso en todo lo que escribió, porque no podía hacer errores. Claro. Y entonces Marcos, cuando escribe por las predicaciones también, dicen de Pedro. De Pedro, así Yeah. es. Ahora, y ahorita que hace mención, como un ejemplo, los evangelios, entre ellos hay algunos discípulos que fueron discípulos directos de Jesús, pero hay unos de ellos 2 que no fueron discípulos directos de Jesús. ¿Se acuerdan? Yeah. Como mencionábamos, Mateo fue discípulo de Jesús. Yeah. Sí. Marcos, no. Lucas, Sí. no, tampoco. No. Entonces el único que fue Juan. Para que se lo memorice de referencia, los primeros 2, el primero y el último sí fueron discípulos de Jesús. Y los otros 2 del medio no, fueron discípulos de los discípulos. Así es. Y más adelante vamos a dar un poquito, si quiere, lo que es la introducción de los evangelios, para verlo al punto de vista. Ahora, y Juan, fíjese, en los evangelios, Juan lo presenta como el Verbo encarnado y declara que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo en Él, o sea, tengas vida en su nombre. Tengas vida en su nombre. Entonces, quería compartir un poquito sobre la definición de lo que es libro sinóptico, pero entrando un poquito sobre la definición
del canon un poquito, porque tengo parte del estudio sobre los requisitos que tuvieron que considerar para poder ser llamado libro canónico o libro inspirado por Dios. Por eso, como no pasaron estas reglas, los libros que son apócrifos, por eso los descartaron. Pero nada más para dar un poquito, fíjese, tengo esta parte. Como un ejemplo, en el Nuevo Testamento, el canon del Nuevo Testamento como requisito no se pudo haber escrito antes de Cristo ni después de los apóstoles o padres apostólicos de la iglesia, que hayan sido, porque tenían que haber sido testigos oculares ellos de Cristo. Número uno, en las obras de Jesús, en la muerte de Jesús y en la resurrección de Jesús. Por eso, o sea, uno de los requisitos tenían que ser eso. Y varios de los libros apócrifos fueron escritos mucho después y otros mucho antes de Jesús. Entonces, por eso, una de las primeras reglas no tenían por qué ser escritos ni antes ni después de Jesús o mucho después de la muerte. Pero tuvieron que ser testigos, ¿verdad?, de la obra, de la muerte y de la resurrección. Ahora, y hay algunos padres apostólicos de la iglesia primitiva que dieron testimonio sobre algunos libros o algunos escritos. Entonces, como Bernabé, como Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, como Policarpo de Esmirna y Hermas, los padres apostólicos pertenecen a la iglesia o a la generación inmediata a la de los apóstoles, y sus escritos son de carácter pastoral y se les considera como testigos de importancia para la fe cristiana. Entonces, muchos de ellos dieron testimonio de algunos de los escritos de los apóstoles, ¿verdad?, que por eso fueron aprobados como libros inspirados por Dios. Pero también tiene segunda de Pedro, que dice de testigos presenciales de la gloria de Cristo. claro, La segunda de Pedro 1:16. que tuvieron que ser testigos, o sea, oculares o presenciales de Jesús. O sea, entonces, en el término sobre la definición del canon, canon proviene del griego que significa vara de medir, o sea, o caña o regla de medir, y en las escrituras es considerado como en Gálatas 6:16. Si me pueden acompañar en Gálatas 6:16. Quien lo tenga antes lo puede leer. Gálatas. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfaz. Gálatas 6:16. Gálatas 6:16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Y a todos los que anden ¿a qué? Conforme a esta regla. a esta regla. Entonces, en las escrituras es considerado en Gálatas 6:16 como regla, ¿verdad? Que es la vara de medir, que es norma de fe, pero también es una norma de conducta. Amén. Entonces, y el término sobre el canon se emplea en diversos términos, la palabra canon. Como un ejemplo, había un término judicial, término político o término religioso respecto a la palabra canon. Ahora, estos cánones son normas mínimas de conducta que deben cumplir celosamente quienes tienen la encomienda de impartir en este aspecto del término judicial, los que imparten la justicia, que están diseñadas para guiar, para estructurar, para fortalecer, ¿verdad? En este caso, en el término judicial, a los jueces, a las juezas y a los que desempeñan, ¿verdad?, la justicia. Y en el término político, la palabra canon, ¿verdad?, es una norma política de la cual se regía para saber legislar, dirigir a un partido o nación basado en formas éticas que traen un beneficio o pueblo o nación. O sea, habla sobre el término del canon. Y lo que es el término religioso de la palabra canon, la palabra canon es un conjunto de libros de la historia del pueblo judío. Dice que la tradición judeo-cristiana considera divinamente como inspirados. El canon bíblico está constituido por dos cánones. Número uno,
que es el canon del Antiguo Testamento, y número 2, el canon que es el Nuevo Testamento. Y se deriva del hebreo kané, y es un estándar de medición en la conducta de la fe y en las normas rectas y correctas, ¿verdad? Entonces vemos que el canon es la vara de medir que mide nuestra fe y nuestra conducta. Entonces, y podemos más adelante ir viendo sobre los requisitos que tuvieron que pasar muchos de los libros para ser considerados libros canónicos. Y en la clase que mi hermana, ¿verdad?, impartió sobre los libros apócrifos, pues ahí pudimos ver por qué no, ¿verdad?, no fueron considerados como libros inspirados por Dios. Ahora, la formación del canon fue un proceso largo de los libros inspirados, y los libros inspirados significa que Dios mismo intervino en la inspiración de estos libros y de su contenido. Los 27 libros en este aspecto que hablamos del Nuevo Testamento fueron aprobados en el siglo IV y en el siglo V. Estamos hablando más o menos entonces en el año que, si es el siglo IV y el siglo V, en los 40 a los 50 años. Pero después o antes. No, después de Jesús. Amén. Entonces, fíjese, hay 4 características o circunstancias del proceso histórico de los 27 libros. Ahora que hablamos, vamos a entrar en los 27 libros del Nuevo Testamento, de los cuales fueron considerados canónicos y libros inspirados del Nuevo Testamento. Fíjese, número 1, las evidencias externas que hayan sido citados por los grandes académicos de la iglesia. Como un ejemplo, hay un documento llamado la Didache, no sé si ustedes han escuchado un poco de ese documento, ¿no? Ahora, este documento que se llama la Didache se escribió en el 70 y 80, que contiene escritos de los apóstoles y cita el Evangelio de Mateo como un libro inspirado. El libro de San Clemente también romano, que fue escrito en el siglo I y que fue el sucesor de Pedro, escribió la carta de San Clemente romano y los 4 evangelios considerados como libros inspirados, y también a Juan lo consideró como un libro inspirado por Dios. Los padres de la iglesia son los discípulos, ya habíamos dicho de los discípulos, y ellos escribieron los escritos de los padres de la iglesia apostólica. Y también uno de los otros libros es el libro del pastor de Hermas, en el siglo II, él consideró las 13 cartas paulinas como libros inspirados también por Dios. Y cree que Hebreos es de Pablo también, porque usted sabe que Hebreos no tiene, ¿verdad?, el autor, pero consideran que Hebreos fue el autor Pablo fue el autor de Hebreos. Y la epístola de Bernabé en el siglo II argumenta que las cartas de Pablo y los evangelios son, evangelios inspirados por Dios. Entonces hay algunos documentos como las 7 cartas de Ignacio de Antioquía también. Ignacio de Antioquía en el 113 después de Cristo, él nos habla de las cartas de Pedro y de las cartas pastorales como las cartas paulinas, de que sí son libros inspirados por Dios. Y se dice que Ignacio de Antioquía, fíjese, era el discípulo de Juan, y hay una leyenda de que Ignacio de Antioquía era el niño que Jesús sentó en sus piernas, que él menciona. Es una leyenda, eso. Pero entonces hay otra segunda evidencia o regla, que es el uso eclesiástico de los libros, y que se usaban como lecturas en la iglesia, y fue antes del siglo IV. La iglesia aprobaba, lógico, en los tiempos, los padres de la iglesia aprobaron muchos de esos escritos, y esos escritos fueron usados en las congregaciones, entonces dándoles autoridad a los libros. Aunque muchas de las cartas de Pablo estaban, no tuvieron algunos en contra, ¿verdad? Porque Pablo pues no lo consideraban al inicio como un apóstol. De hecho, él mismo se mencionaba como que era uno de los apóstoles abortivos. ¿Por qué no lo consideraban un apóstol? ¿Cómo? ¿Por qué no lo consideraban un apóstol? Porque él no fue designado ni escogido por Jesús, ni tampoco porque él nada más había escogido a 12. Entonces, como Pablo no fue escogido por Jesús, no lo consideraban a él como un apóstol. Ya hasta después, más adelante, pues reconocieron la autoridad de Pablo, ¿verdad?, como apóstol. Entonces, pero al inicio solamente fueron otros 12 y él no estaba incluido en ellos.
Y aún así, El número 12, cuando se mató Judas, ¿cómo que se llama? El número 12, El eso 12 no que es fue judío, es el que roqueño. reemplazó a Judas, correcto. Pero entre esos no estuvo en ningún momento Pablo. Ajá. Entonces al inicio tuvo mucha oposición hasta aún de la misma iglesia, lo que fue Pablo, y no reconocían pues. Entonces fíjese, la tercera regla o evidencia es de que haya tenido autoría apostólica y que haya tenido cercanía con los apóstoles primeros y el contacto con ellos. O sea, otra de las reglas era de que los libros, para ser considerados canónicos, tuvieron ellos que tener una autoría apostólica o que hayan tenido cercanía con ellos. Como un ejemplo, el Evangelio de Mateo, vemos que fue discípulo de Jesús, ¿verdad? Pero lo que fue Marcos y Lucas, ellos no fueron discípulos de Jesús, pero como ellos estuvieron cerca con los discípulos de Jesús, entonces por eso esa también era una de las reglas para ser considerado como libro canónico, ¿verdad? O sus relatos de ellos como relatos reales. Ahora, San Marcos fue discípulo de Pedro y fue autorizado por los mismos, usted sabe. Pero en el siglo II Pablo ya no tenía problema y fue autorizado. Pero antes del siglo II, Pablo tuvo mucha oposición de ello. Pablo. Entonces, la cuarta regla o evidencia que tenía que tener, ¿verdad?, era de que tener una autoridad doctrinal y unidad como libros inspirados, y eran le voy a dar 5 más o menos reglas, o 6, era de que estos libros tenían que hablar de que Cristo es Dios. O sea, para ser considerado como libro canónico, tenían que hablar y decir que Cristo es Dios. Y otra de las reglas era de que la salvación se recibe por Cristo. La tercera regla era reconocer la divinidad de Cristo. La cuarta regla era reconocer la resurrección de Cristo. La quinta regla era reconocer la salvación de Cristo. Y la sexta era reconocer que todos los libros tienen que ser jesucéntricos o cristocéntricos para poder ser considerados como libros que inspirados por Dios. Pero si no pasaban esas reglas, entonces no podían, no los aceptaban como libros inspirados por Dios. Y ya mi hermana había, ¿verdad?, separado un poquito sobre los libros, sobre cómo estuvieron como los evangelios. ¿Tenemos cuántos evangelios? 4 evangelios. Ahora, en la categoría de los libros históricos, ¿cuántos tenemos? Históricos. Hechos, nada más es un libro. Las llamadas cartas o epístolas, en total, ¿cuántos tenemos? O sea, que en total podrían ser 15, ¿verdad? Pero cartas y epístolas como Romanos, Corintios, eso incluye primera y segunda, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, primera y segunda, incluye Timoteo, primera y segunda, Tito, Filemón, y también en las cartas y epístolas está Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, y Judas. Entonces, y el libro profético, como mencionaba mi hermana Dili, que es el libro de Apocalipsis. Entonces, fíjese, el canon del Nuevo Testamento, el criterio verdadero para definir la canonicidad, en este caso, es la inspiración. Ahora, ¿qué significa inspiración? O es divinamente soplado. Entonces, en segunda de Timoteo capítulo 3, 16 y 17, ¿quién lo puede buscar? ¿A quién dijo? ¿A quién? No, ¿a quién Segunda de dijo? Timoteo 3, 16, 17. ¿Ya la tiene? Indiscutiblemente grande es el misterio de la realidad. Segunda de Timoteo. Necesito dormir. Miren, no lo leo para que lo leamos todos. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17, ¿se lo leo? Yo lo tengo. ¿Usted lo tiene? Yo estaba en primero. Donde dice, toda la escritura Es inspirada, es por, inspirada por Dios Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, toda la escritura, Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué significa inspirada? Pues soplada divinamente.
Entonces, dada su naturaleza de que el cristianismo, su expansión, fueron muchos los escritos y escritores cristianos que se dedicaron a escribir como evangelios, hechos, epístolas y apocalipsis. También hubieron más de ellos, pero solamente estos fueron los que consideraron como libros inspirados verdaderamente por Dios. Ahora, y la iglesia rápidamente comenzó a discriminar entre unos y a otros, aunque en algunos casos la discriminación no era tan fácil. O sea, porque hubieron muchísimos otros libros. Ahora, la primera etapa de la transmisión del material, que se incluye como el cuarto evangelio, corresponde a la tradición oral. Los apóstoles y los demás discípulos de Jesús contaron a sus nuevos hermanos en la fe que todo lo que podría recordar de sus experiencias con el Señor y Salvador, o sea, las fueron ellos escribiendo. Pero hubieron muchísimos escritos, no solamente los que tenemos, hubieron demasiados, pero fue una tarea sumamente larga y ardua para poder seleccionar entre cuáles eran los escritos verdaderamente inspirados por Dios y los que no iban a ser considerados inspirados por Dios. Pero fue una tarea sumamente complicada para que los padres de la iglesia, ¿verdad?, ellos consideraran cuál escrito era y cuál otro no era libro inspirado. Entonces ellos muy pronto comenzaron a hacerse colecciones, escritos de los dichos de Jesús. También hay que tomar en consideración que no todos los libros del Nuevo Testamento se escribieron de corrido. Casi la mitad de estos textos son cartas, algunos muy breves, llamadas libros por tradición, y están escritos como suelen escribirse, o sea, no están escritos como suelen escribirse algunos libros. Pero fue una tarea bien complicada, y yo me imagínese usted que usted hubiera vivido en ese tiempo y tener que escoger cuál era entre considerado libro inspirado y cuál no. O sea, no creo que haya sido una tarea fácil. ¿Sabe que yo estaba escribiendo? Creo que comencé con el Nuevo Testamento a escribirlo en una libreta y ya me cansé. Porque uno escribe y se recuerda, y hubo, hay creo que una libreta en que uno puede hacer eso, sino escribir la Biblia o los libros, comenzar el capítulo 1 y creo que llegué hasta el 6. Y hasta ahí se quedó. Imagínate esa tarea de 66 libros. Sí, no, de todo, y, o sea, en colectar todo, o sea, fue una tarea grande. Y lo que me llama la atención es de que esos libros, hablándolo de la Biblia en general entera, que son de 66, ¿verdad? Una colección de 66 libros, fueron escritos en tiempos diferentes. Fueron escritos en un periodo de más de 1500, 1600 casi años. Ahora, y hay más de 40 autores. O sea, por eso lo que es la Biblia lo hace un libro, o sea, excepcional, ¿verdad? Y un libro que es como si leyera uno. Claro, y un libro que tuvo que tener un autor detrás, o alguien que estuviera al cuidado de todos estos escritos que tenemos. Entonces, el próximo miércoles vamos a comenzar con las fechas, encontrar las fechas de en qué fechas fueron escritos. Y ¿sabe qué, hermana Didi? Me acordé, sí, que en algunos mencionan que la primera carta de Pablo a los tesalonicenses era considerada, algunos fueron los primeros en escribirse, aunque se los dan otros a Marcos como el primero, pero Pablo desde anteriormente ya habían considerado que algunos de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, que fueron ¿Fecha de qué? vamos a las fechas de los que fueron escritos cada